gracias a esta recomendación que dejaron en uno de los videos más recientes que tenemos sobre Aurora. Hoy vamos a escuchar y analizar por primera vez en el canal a Woodkid con su canción Boat Song. Es una banda o un solista, desconozco cómo es su formación, porque a propósito hacemos un análisis lo más despojado de información posible para recibir una buena primera impresión, o una primera impresión aunque sea. Así que vamos a ver con qué nos encontramos. Piano. Hermoso todo. Fíjate que es un piano muy melancólico, ¿no? Do mayor, la mejor escala de todas para comenzar una canción, ¿no? Pues comienza en Do y hace un movimiento hacia el Mi menor, es decir, lo que sería un primer y tercer grado, o como se dice mucho en la usanza de música para cine o incluso en el jazz, una mediante, en este caso diatónica, porque forma parte de la misma escala, es decir, hace un salto de tercera desde el Do hasta el Mi menor. Hermoso, continuemos escuchando. Hermosa voz tiene el chabón este, el tipo. Muy bien, ahí muy bien barítono entre la mitad y lo grave. Uy, está prácticamente desvestido. Pero fíjate, va al Mi menor, baja el Re menor, muy melanco, y después va al La menor y hace este movimiento. Sí, quinto primero. Pero con el bajo en el Si, porque fíjate que esto es muy interesante. Va al sexto grado, que es el La menor, con el bajo en el La, y luego hace el Sol mayor en inversión, para que quede este movimiento en el bajo. La, Si, Do, y hace que ingrese a la primera estrofa prácticamente de una manera maravillosa. Avancemos un poco más para ver si nos encontramos con nueva información. Hasta acá es un Do mayor claramente, o puede ser un La menor en todo caso, pero parece que estamos en Do mayor. Hermoso todo. Es muy melancólica la canción. Es casi como si fuera una pieza de post-rock, pero en piano. Es una mezcla medio rara entre King, entre Coldplay, pero la parte más así, más melancólica, más triste de alguna forma. También algo de Radiohead, ¿no? Como en esa estética entre lo melancólico y lo musicalmente atractivo e interesante, utilizando prácticamente todos los acordes de la escala. El único que no han utilizado todavía es el Diabolus, ¿no? El Si disminuido, que es el séptimo grado en una escala mayor, naturalmente es disminuido, pero usaron el Do, el Re, el Mi, bueno, el Fa todavía no, pero el Sol y el La sí. Como si fuera una escala pentatónica. Hermoso. Segunda estrofa. Y pasa algo muy interesante en esta segunda estrofa. Fíjate cómo van dosificando tremendamente bien los recursos, porque arrancan con ese piano, con esa estética medio lo-fi, aunque no está detuneado ni nada, pero suena como una reverberación, tiene una cola de sonido como muy interesante. Y acá se empiezan a meter unos sonidos sintéticos de fondo, como si fuera un pad o un sinte que están switcheándolo con los knobs, ahí regulando la entrada y la salida del sonido. Pero fíjate que sigue en lo mismo. Esta sería la segunda gran estrofa. Una canción muy bien construida, y este movimiento es proto-gospel, ¿no? Hermoso, avancemos un poco más. Ok, fíjate que ¿no? Como el efecto Doppler. ¿Viste cuando pasa una ambulancia y va como desafinándose? Bueno, eso es a lo que se le denomina coloquialmente el efecto Doppler, y no tan coloquialmente. Es muy parecida a la música o a la gran banda sonora que tiene la serie Dark, que hemos analizado en el canal hace muchísimo tiempo, donde pasa esto, ¿no? Que hay un sonido que va desafinándose, entre comillas, o cambiando su afinación casi como si fuera un glissando, ¿no? Como si hiciera eso, pero pasando por todas las notas cromáticamente. Y ahí aparece un acorde disminuido, que no es el Si disminuido, o sea, no es el acorde disminuido de la escala. Un Mi disminuido, que después parece que se convierte en un Mi menor 7 bemol 5 o en un Mi semidisminuido, es decir, Mi, Sol, Si bemol, Re. Y acá podría irse a muchos lados, pero lo más esperable sería que fuera o al Re o al Fa mayor, para que funcione como un séptimo ahí y repose. Hermoso, escuchemos desde ahí.
Me encanta esta sonoridad maravillosa. Claramente hace esto, ¿no? Va al mi disminuido, que lo convierte en mi menor 7 bemol 5, pero con el sol en el bajo, para bajar al fa. Y después del mi menor al la menor. Entonces acá se pone problemática la cosa, porque ¿qué función cumple este acorde semidisminuido en el contexto de do mayor? Bueno, claramente puede ser un acorde de sensible utilizado para ir al cuarto grado, ¿no? En vez de hacer un do 7, que sería lo más esperable para hacer un acorde efectivo y pasar a otra tonalidad o hacer una inflexión simplemente al cuarto, porque no modula prácticamente, pero hace algo más interesante, que es omitir ese do. Es como si en realidad tuviéramos un do 7 sin el do, que luego se convierte en un do 9 con la inclusión del re, pero obviándolo, es decir, con tónica omitida para ir al fa mayor, ¿no? El acorde completo sería este, pero suena muy duro, y además este acorde disminuido, con la sorpresa que genera porque no es el si disminuido que corresponde a la escala, posibilita seguir generando esta estética tan melancólica que resulta poderosamente atractiva, sobre todo cuando hay un piano solo y sonidos sintéticos que te vienen de todos lados y uno termina encontrándose solo en un bote en medio del mar. Y esperanzadoramente vuelve al comienzo, ¿no? Porque había hecho, hagamos el repaso de todo esto, que es tremendo. Fíjate con cuán pocos acordes, es decir, 7 acordes distintos, se puede hacer una canción hermosa, porque es muy atractiva. No te recomiendo escucharla en un momento en el que estés bajón, porque vas a terminar peor. O a veces no, como decía Cerati, a veces uno pone canciones tristes para sentirse mejor. Entonces, do mayor, mi menor, hasta ahí, estamos bien, re menor, ok. Sería un primero, tercero, segundo, un movimiento modal muy interesante. Sexto, la menor, quinto con bajo en si. O sea, quinto en primera inversión para ir al do mayor. Y luego de la nada, mi disminuido con séptima sobre la tercera, o sea, en primera inversión, va al fa. Mi menor, pasa al la menor y se cae en el la menor para volver al... Una maravilla. Fíjate que se escucha como el sonido entre madera y metal que hay del piano y se mete una trompeta ahí muy, muy tranquila. Me hace acordar a esta versión de una canción de Massive Attack, que no me acuerdo cómo se llama. Dios, soy terrible para los títulos. Por favor, déjame escrito debajo en los comentarios cualquier nueva recomendación. Pero me hace acordar a esta canción, estéticamente, que en realidad ese es un cover que hace un trompetista que es genial y tiene como esta sonoridad, viste, tan apagada de la trompeta, como sin mucha fuerza, que lo hace todo mucho más melancólico, sumado a los sonidos sintéticos que van apareciendo de fondo nuevamente. Y volvemos a la estrofa, que sería la tercera estrofa, y fíjate, te recomiendo como siempre utilizar auriculares en ese pequeño instrumental que utiliza los acordes de la estrofa que ya estuvimos analizando. Hay 2 trompetas paneadas, una para cada lado, y eso hace que todo sea más envolvente, ¿no? Están en mono de un lado y del otro, y hace que sea más... que abrace mucho más toda esa sonoridad junto con los sintetizadores que aparecen detrás y el piano en primer plano. Que si querés componer una pieza melancólica, hacerle una letra de estas características, cantá despacio, suave, en un registro que te quede cómodo, pero que sea comprensible a nivel auditivo, y acordes de teclas blancas. Nada más, nada de séptimas, novenas, ni qué sé yo, salvo algún acorde que te posibilite ir a otro acorde de la tonalidad haciendo lo que denominamos una inflexión armónica, es decir, un amagar a que te vas a ir para no irte. Hermoso. Es muy interesante cómo hace todo este movimiento constante entre lo melancólico, lo esperanzador y como estar ahí medio a la deriva, como en un bote en medio de un lago o del mar, embebido de los pensamientos que a uno lo pueden aquejar, sobre todo a las 3 de la mañana cuando todo se ha apagado. Ten en cuenta que por cuestiones de copyright debo fragmentar la escucha
Si te interesa que hagamos algún análisis y reacción sin estos cortes comerciales, recordá que puedes hacerte miembro del canal presionando en el botón de abajo que dice unirse. Y vamos a continuar escuchando esta hermosa canción de Woodkid, que desde ya te pido que me hagas nuevas recomendaciones sobre esta banda porque, o solista, no sé, otra vez, por ahí es el tipo este que canta solo o es el nombre de la banda, como Niño o Chico de Madera. Pero está muy buena, me viene muy bien. Y aparecen otra vez las dos trompetas. Puede ser que no me suena un trombón, porque no es tan grave como un trombón, aunque tal como están tocados podría hacerlo tranquilamente. Pero fíjate que tiene una sonoridad muy Beatle, ¿no? A esos Beatles melancos, tipo del álbum blanco, alguna de esas características. Sobre todo por esa sonoridad tan sintética, primitiva de alguna forma, como la de los primeros sintetizadores. Por ejemplo, la del Mellotron, que tiene como esta sonoridad tan automáticamente nostálgica, melancólica, ¿no? Y fíjate que en el piano está haciendo algo muy bello, como... Ahí en los agudos, toda una parte instrumental bellísima. Vamos a avanzar un poco más para ver si nos encontramos con algo nuevo, porque nos estamos acercando al final de la canción. Tiene algo de cinematográfico, ¿no? Esta combinación de sonidos muy estelares, muy sintéticos, el piano muy onírico, una tonalidad que nos presenta un acorde sorpresivamente, pero que rompe un poco con esa estética para conservarnos en la misma. Es algo muy ambiguo, algo que de hecho se trabaja muchísimo en la música para cine, que es la ambigüedad en la música, por lo menos respecto de lo que ocurre en la imagen, para generar esa cierta disonancia entre lo que estamos viendo y lo que estamos escuchando, para entender que hay un subtexto que la música nos está narrando de alguna forma, y esto me parece que es una gran pieza cinematográfica, aunque no encontré videoclip. Me hubiera gustado hacerlo con un videoclip, pero bueno, esta es la versión oficial que hay en el canal de YouTube de la banda y es, la verdad, tremendo. Habría que escuchar todo el disco, porque esta es la cuarta canción del disco, así que muchas gracias por la recomendación. Estamos en el final de la canción. Fíjate, los mismos acordes de la primera parte. Hasta ahora 3 acordes, nos queda muy poquito. Vamos a ver cómo finaliza la canción para determinar si estábamos en Do mayor o en La menor. Aunque esto genera muchas dudas, ¿no? Sí, es esto. Es en Mi menor 7 bemol 5. Es un acorde que suena súper poderoso, pero concluye perfectamente bien en ese Fa mayor. Continuemos avanzando a ver dónde estamos. La menor, efectivamente. Entonces, ¿qué podemos concluir? Podríamos estar en un Do mayor tranquilamente, aunque el Si, bueno, el Si aparece efectivamente cuando tocamos el Mi menor y el Sol mayor, con lo cual tranquilamente podría ser Do mayor o La eólico o La menor antiguo, que es el mismo nombre para... Son dos nombres para la misma tonalidad, y cuando aparece ese Mi disminuido con el Si bemol, podríamos estar en Do mixolidio por el séptimo bemol, o podríamos estar en un La frigio por el segundo bemol también, ¿no? Sí. Bueno, independientemente, pensalo en Do mayor, todas teclas blancas y este acorde que sirve para llegar al cuarto grado, que es hermoso. Me ha gustado muchísimo escuchar y analizar por primera vez a Woodkid con su canción Boat Song. Cualquier otra recomendación es bienvenida debajo en los comentarios. Y si llegaste hasta acá y te gustó este video, recordá que puedes suscribirte, darle un like y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto nos vemos en estas otras canciones, en estos otros videos que ya tengo preparados especialmente para vos. Igual son análisis de canciones, así que no estaría mal haberlo dicho así. Chao.